Hola, soy Juli, mamá y psicóloga, y te doy la bienvenida a Niños Reales, voces que acompañan, un espacio para hablar con tranquilidad y acompañarte en la crianza con información clara, voces expertas y mucha empatía. Aquí hablamos sin juicios, sin fórmulas mágicas y desde lo más real. Las preocupaciones, las preguntas, las dudas y también el amor profundo que guía cada decisión que nosotros tomamos como padres. En este cuarto episodio, no estoy sola, me acompaña una persona que conozco hace varios años y que quiero mucho. Ella es una terapeuta ocupacional. Vamos a hablar de todo lo que es ese desarrollo motor desde bebés, de ciertos aspectos que muchas veces nosotros como padres no conocemos y es importante darles la información para que saber también cuáles son esos signos de alarma que son importantes saber cuándo consultar también esta especialidad. Entonces, no, Diani, yo feliz que estés aquí, bienvenida. Muchas gracias, Juli, gracias por la invitación. Yo también muy honrada de venir a hablar un rato sobre lo que nos apasiona, que son los niños. Bueno, Diani, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo soy terapeuta ocupacional, graduada de la Universidad de Rosario, soy especialista en integración sensorial, también hice otra especialización en déficit de atención, en la parte de reflejos. Soy mamá de un niño de 13 años. Y yo creo que ese fue el motor más grande para yo dedicarme al tema del desarrollo de los niños y ahorita mucho más con más énfasis en los bebés, porque mi hijo fue un niño prematuro extremo. Nació de 32 semanas, pero su peso fue de 1.250 gramos. Entonces, realmente esto fue para todos una gran sorpresa porque mi familia nunca lo habíamos tenido. Yo tenía mucha teoría, pero para mí este milagro fue mi práctica realmente. A raíz de eso me especialicé, hice mucha tarea porque realmente los médicos me decían, tú eres la mamá, tú no eres la terapeuta, pero a pesar de eso mi instinto de terapeuta siempre salía y terminaba apoyando los equipos que fueron a trabajar con él, que también les agradezco enormemente porque hicieron un trabajo hermoso y ahorita ya tiene 13 años, es un niño que no se nota que fue prematuro extremo, es un niño que tiene un desarrollo maravilloso, siempre lo recalco y el éxito de ese proceso realmente fue esos procesos terapéuticos a los cuales pudimos acceder y realmente se hicieron en el momento que tenían que hacerse. Entonces, tuve mi práctica, tuve mi maestro y para mí ayudar a las familias, darles consejos, acompañarlos, es como algo que me apasiona realmente. Espectacular, mi Diani. Y yo te quiero preguntar, de pronto para que todos los oyentes entiendan un poco, ¿qué dirías tú que es terapia ocupacional? Bueno, terapia ocupacional es una ciencia maravillosa que ayuda no solamente a los papás a entender el desarrollo de cada niño, esos hitos que se van desarrollando o se van generando a través del pasar de los años o de los meses, ¿sí? Cuando hablamos del desarrollo de un bebé, sino que también aporta en identificar esas necesidades que se van dando dependiendo cada mes, cada día, cada momento del desarrollo de los niños. Esto le ayuda a los niños a saber en qué momento con estimulación cognitiva, sensorial, motora, poder llegar a uno de esos hitos que estamos analizando o esos patrones de desarrollo para que tengan el proceso que tienen que llevar. Eso es lo más importante. Súper. Ahora hablando un poco de pues mi vivencia o mi experiencia con Aitana, cuando por ejemplo Aitana también fue una bebé pretérmino, era una bebé que sí era muy grande, pero si bien uno está muy pendiente de cuando sostiene la cabeza, cuando gatea, cuando camina, digamos que esos hitos son importantes y yo quiero resaltar algo acá que para mí es mucho el enfoque del podcast, es si bien todos los niños son distintos y son únicos y todos tienen diferentes ritmos, hay signos y hay alarmas que sí es muy importante de uno como papá o como mamá o como cuidador estar muy pendiente porque pues sí hay dónde acudir y que de manera preventiva con toda esta plasticidad en este momento tan temprana edad, pues es importante abordar de una manera así, tranquila, acompañada, sentirse seguro, porque yo también siento que todavía, no tanto como antes, pero todavía existe un tabú, no, mi hijo va a terapia.
no pasa nada. Las terapias hay veces son un poco más prolongadas, dependiendo qué hay que trabajarle al niño, pero yo sí creo que quería como enfatizar un poco en que hay ciertas alarmas y creo que vamos a llegar a este tema un poco más adelante, pero sí hay ciertas cosas que hay que abordar de manera oportuna. Hablando un poco sobre esto, ¿qué piensas sobre la estimulación motriz en casa? ¿Qué nos recomiendas a nosotros, a las mamás, a los papás, a las cuidadoras, a las nanas, a los abuelos? ¿Qué podemos hacer esos primeros meses con el bebé en casa que tú nos recomiendas que sea práctico y que debemos estar atentos? Todo lo que sea proceso de desarrollo es lo que es importante empezar a reforzar. Entonces, dejar el niño mucho en el piso. Eso nos va a ayudar bastante porque ahora son los conocidos niños de coche, niños de sillita, para que se contengan y esto pues no nos va a favorecer. Bueno, mucho trabajo en piso donde podamos tener estimulación no solamente a nivel auditiva, sino visual. Tenerle estímulos, tenerle juguetes que suenen, libros que tengan sonidos de animales, poderlo dejar que explore. Pero algo muy importante, Juli, es empezar desde estas edades pequeñitos a que todo lo que inicien lo terminen. Normalmente tenemos niños hiperregalados, ¿cierto? Entonces tienen muchos juguetes, muchos estímulos, entonces todos se los dejamos en un solo lugar. No, mi recomendación es tenerle cada día 3 juguetes. 3 juguetes, cosa que él lo explore, lo juegue, lo palpe, lo sienta. ¿Por qué? Porque muchas veces, y me pasó con mi hijo, teníamos, por ejemplo, un piano que tiene 25 funciones, de las cuales solo usó una, pin, 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 y pasó al otro juego, y esto nos hacía que esos procesos atencionales también se vean interferidos desde esas edades pequeñas. Entonces, hacen aquí, pican acá. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Cada día dejarle 3 juguetes a la vista del niño. No saturarlo visualmente con juguetes, muñecos, peluches y demás, sino 3 cosas que pueda interactuar, que pueda disfrutar. Cuando termine eso, lo guardamos y sacamos el siguiente, ¿sí? Que desde estas etapas empiecen a aprender que todo lo que inician lo terminan. Entonces, exploré, jugué, realmente usé todas las funciones y luego saco el otro juguete. Bueno, vamos a trabajar mucho todo lo que es movimiento. Por ejemplo, si contamos con un columpio, una hamaca o nosotros mismos poder mecer a los niños. Y es súper importante porque ahí estamos trabajando uno de los grandes sentidos que vamos a hablar más adelante, que es la parte vestibular. Trabajar también o reforzar con ellos el tema de estimulación visual, ¿sí? Ahora uno en el mercado encuentra muchas herramientas a color, en blanco y negro, que ayudan a que la estimulación visual se dé desde estas edades. Trabajar esa coordinación de los ojos con su cabeza, más adelante el ojo con la mano. Y esto poco a poco va ayudándole a tener un mejor desempeño, no solamente en los procesos que está llevando de alimentación, de poder agarrar el alimento y llevárselo a su boca con coordinación, sino también más adelante ya en etapa escolar con todas las habilidades práctico-manuales fundamentales para el desarrollo. Entonces, mi recomendación puntual, tenerlos en el piso, estimularlos con 2, 3 juguetes diarios y hacer muchas actividades de movimiento en parques si se puede, si el clima lo permite, y si no, con diferentes estrategias dentro de la casa. Ahora hablando un poco en la misma línea, pues a mí obviamente yo le compré a Aitana en su momento el gimnasio para bebés. ¿Qué tan recomendable es el gimnasio y qué características es el gimnasio? Y por otro lado es todo lo de macrogimnasia. Uno le inscribe en macrogimnasia, ¿qué recomienda? Yo soy 100% de la línea que eso no reemplaza una terapia ocupacional y creo que es fundamental, pero también, ¿qué piensas acerca de esto? Los gimnasios son súper funcionales realmente porque fíjense que generalmente están en el piso, ¿no? Entonces desde ahí partimos de la base que él tiene que tener un soporte estable y esto le estimula con diferentes juguetes, con diferentes formas, sonidos y colores para que el niño empiece a desarrollar esas habilidades. Todo lo que sea estimulación adecuada es lo que tenemos que hacer. Muchas veces en una época tuvimos mucho la estimulación temprana, ¿sí? Entonces todo el mundo hacía, llegaba la tía, le hacía, llegaba, mira, y que póngale música así, que póngale, hágale este sonido, que póngale estas imágenes, pero no sabíamos si el niño realmente lo estaba necesitando.
¿Qué pasó? Después de 8 años o los niños que en este momento tienen 8 o 9 años son niños hiperestimulados, ¿sí? Entonces ya empieza un tema de seguimiento de instrucciones, de manejo, de autorregulación, porque reciben muchos estímulos. La idea es que esta estimulación sea lo más adecuada posible. Por eso es que es importante que si el pediatra o ya en el jardín evidencian ciertas necesidades, es muy importante ver el motivo de remisión, ¿sí? Muchas veces llega el niño con cierta edad donde no ha logrado sentarse solo, donde no ha gateado, donde no ha tenido estas etapas tan importantes del desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces lo que buscamos es que el niño vaya, obviamente los patrones de desarrollo están en ciertas edades. Hay uno, de pronto se sale un poco, pero la idea es que lo logre hacer, ¿sí? Con estimulación, con motivación, con diferentes técnicas que le ayuden. Muchas veces se saltan etapas, ¿sí? Y la idea no es saltarse ninguna etapa del desarrollo porque esto más adelante va a repercutir en su desarrollo motor a nivel fino, ¿sí? El desarrollo motor grueso es el que nos da los lineamientos y la base para tener un buen desarrollo a nivel motor fino. Diani, y ahora que nos estás hablando de eso, hablemos un poco sobre el gateo y también cuáles son algunos de los principales motivos de consulta que te están llegando hoy en día, un poco del gateo, porque me vino a la cabeza ahora que decías ponerlos en el piso, porque todavía veo mucho en redes, muchas mamás preguntando, les pongo para que no se golpeen algo en la cabeza, les pongo rodilleras, y quiero como que indaguemos un poco sobre esto. ¿Es lo indicado? De pronto lo mejor es, pues el cuerpo está diseñado para hacer esto en contacto con el piso y no hay problema. Mira, el gateo es uno de los patrones de desarrollo más importantes que pueda tener un bebé. Implica un patrón cruzado porque al hacer el gateo, mano derecha, rodilla izquierda, y así hacemos este patrón a nivel de esos dos hemisferios. La idea es que cuando logramos un adecuado patrón de gateo, más adelante nos va a favorecer un buen proceso de cruce en línea media. No solamente en lectura, sino escritura. Uno muchas veces ve el niño que necesita el dedo, la regla, para no saltarse de renglón. Estamos leyendo acá y termina arriba o termina abajo en momento de cruce en línea media. Y lo mismo en escritura, empiezan a escribir y terminan hacia el abismo o hacia el cielo, como les decimos, para que logren controlar. Hay gente que necesita escribir con una regla, ¿sí? O necesitan tener el renglón cuando las hojas son blancas. Entonces, súper importante, es clave el tema del gateo. Hay gente que dice, no hay necesidad. Cuando yo indago en la consulta, si el niño gateó, normalmente dicen, no gateó, fue súper rápido, se paró, fue pilísimo. Claro, cuando vamos a mirar el desempeño a nivel de sus habilidades motoras finas, de su praxis de la escritura, de su proceso de lectoescritura, vemos dificultades en cruce en línea media y muchas veces nos devolvemos a que el niño gatea a pesar de que tenga la edad que tenga. Entonces, para mí el gateo es súper importante. Yo soy de la línea que los niños tienen que desarrollar sus patrones, pero tienen que hacerlos de la mejor forma y es fundamental que lo haga en el periodo establecido, porque eso es tan importante, ese control de su cuello, esa integración de los reflejos, sobre todo en la zona cervical, que le van a ayudar a él poder mantener su cabeza erguida y empezar a hacer el desplazamiento. Entonces, sí es fundamental tenerlo en el piso, lo que tú dices, para que esto le vaya generando un arrastre primero y luego sí empiece a tener este movimiento cruzado, que es lo que le va a permitir el desplazamiento que está buscando. A medida que él va desplazándose, va explorando, luego si nosotros nos saltamos obviamente esta etapa, no va a ser fácil para él devolverse al gateo, porque en este momento está la posición 4 patas, ¿cierto? Cuando después ya se levanta y empieza a caminar, volver a esta posición es difícil porque ya tiene una visión periférica, logra tener un mejor control de su cuerpo y no solamente de su cuerpo, sino de su espacio. Entonces, es mejor no dejarlos caminar hasta que no hagan bien su proceso de gateo. Súper. Y en cuanto a las rodilleras y cosas para proteger. Yo normalmente uso las rodilleras cuando el piso, o recomiendo las rodilleras cuando el piso es muy frío o es muy liso. Okay. Entonces, como estas rodilleras tienen antideslizantes o son unas mediecitas que tienen un antideslizante, le ayudan porque hay niños que les cuesta y tienden a abandonar porque se resbalan. Entonces, no es tan chévere para ellos. Entonces, si me reportan, generalmente yo estoy preguntando, bueno, ¿cómo la está haciendo en la casa? No, se resbala. Entonces, pongamos la rodillera con antideslizante
para que lo pueda hacer. Ahora hablemos un poco de estos dos sentidos que pues digamos conocemos, yo por el trabajo y todo es algo que conozco y que sé, pero que la mayoría de las mamás y los papás no tienen ni idea cuando uno les habla de vestibular y propioceptivo y creo que son dos áreas bien importantes y pues me gustaría que les explicaras un poco qué son, por qué son tan clave en todo el desarrollo motor. Todos conocemos los 5 sentidos que sabemos: visual, auditivo, olfativo, gustativo y táctil. Hay 2 sentidos que son la parte del sistema vestibular y toda la parte del sistema propioceptivo. El sistema vestibular está ubicado en el oído interno, es el que nos da como esa información de la cabeza y el cuerpo y también nos da esa información respecto a la posición de la gravedad, ¿cierto? Este sentido nos va a ayudar mucho a controlar el equilibrio, la postura, a regular cuando se está en movimiento para poder tener mayor estabilidad. El sistema propioceptivo es el que nos brinda información de músculos, articulaciones y tendones con relación al entorno. Este sistema nos regula todo lo que tiene que ver con posiciones, control postural, tono muscular. Ese planeamiento motor también lo regula. Normalmente pues se trabajan los 5 sentidos en el diario vivir, en la estimulación general que se hace, pero es importante empezar a trabajar estos 2 sentidos que nos ayudan a regular mucho más estas habilidades y tener un mejor control del cuerpo. Cuando un niño está adquiriendo un patrón de gateo, si no tiene una buena postura, si no tiene una buena estabilidad y un buen equilibrio, obviamente el tener que desplazarse se va a volver un reto muy grande y empieza el llanto, la evasión, empieza una serie de cosas donde ellos empiezan a rechazar ese movimiento porque no se sienten estables, ¿cierto? Entonces, súper importante estimularlo a través de movimiento. El movimiento, ¿cómo nos lo brinda? A través de hamacas, columpios, lo que hablábamos inicialmente, que le van a permitir a ellos recibir esa información, ¿sí? A través de su oído interno y poder empezar a regular. Lo que uno busca es modular como un equipo de sonido. Tú le subes o le bajas, modulas para que se genere una buena estabilidad. Todo en la vida es un equilibrio. No puede estar muy arriba ni muy abajo, porque obviamente va a generar ciertas respuestas que no son adaptativas. Perfecto. Y cuando un niño a veces uno lo monta en un columpio o lo monta en una hamaca y no tolera ese tipo de, pues, de sensaciones, ¿eso es un motivo de consulta? Sí. Entonces, mira, normalmente los niños presentan hiper o hiporresponsividad a ciertos estímulos que se presentan. Entonces, el hiper es el niño que no le gusta, evade. Entonces, por ejemplo, una persona con hipersensibilidad en la parte táctil no le gusta que lo toquen, no le gusta que se aproximen mucho. Entonces, ¿cuál es su reacción? Evitar, ¿no? Entonces evade, no le gusta. Lo mismo pasa con los movimientos. Entonces, uno los va a subir a un columpio, una hamaca, una rueda, cualquier cosa que tenga movimiento, es decir, que sus pies no estén tocando el piso, inmediatamente son niños que lloran, se tensionan, en su cara y en su cuerpo se ve la tensión y la fuerza que están realizando porque esto no es satisfactorio para ellos, ¿cierto? Ese tipo de cosas las evaden. Y pasa lo contrario, ¿sí? Que está la parte hipo. Entonces son los niños que puedes dejarlo todo un día en movimiento y ni se dan cuenta, bajan como si nada, uno mira un reloj que es el nistagmus por rotatorio, se bajan de los estímulos que le brindamos y se bajan sin nistagmus, lo están buscando constantemente en su entorno. El uno lo evita y el otro lo busca. Entonces, como todo, como hablamos ahorita, todo tiene que ser en su justa medida. La idea es llegar a un punto de equilibrio donde pueda generar unas respuestas mucho más funcionales. Lo mismo pasa con el sistema propioceptivo. Hay niños que, por ejemplo, su planeamiento motor es más bajo, se caen con frecuencia, se estrellan con las cosas. Uno dice, pero ¿no viste esa pared? ¿No viste esa puerta? No, ellos van y se estrellan o pasan cerca de las personas y los golpean sin intención, pasan por encima, van a coger algo encima de la mesa y riegan absolutamente todo, todo se les cae. Sí, todo este tipo de cosas va muy ligado con esa posición que hablamos de músculos, articulaciones y tendones con relación a su entorno. Entonces, o abrazan muy fuerte, sí, que uno dice, uy, me abrazo y terminamos los dos caídos, o con las mascotas ahí las empiezan a espichar durísimo hasta el punto en que las lastiman, ¿no? Entonces las mascotas les empiezan a tener miedo o con sus compañeros no quieren que los toquen y demás, o muchas veces terminan pegando como parte de su reacción ante ciertos estímulos de proximidad.
Ahora pasando un poco a toda la parte sensorial, que creo que es un tema súper importante y que va muy de la mano con toda la parte de alimentación también, Ujú. el tema de texturas. ¿Qué nos puedes contar sobre todo el desarrollo sensorial? Bueno, el desarrollo sensorial es la base de todos estos procesos. Los niños exploran a través de diferentes texturas, de llevarse alimentos a su boca. Por eso esa alimentación empieza con cosas muy suaves, las papillas, vamos poco a poco incluyendo texturas mucho más fuertes, perdón, con diferentes sabores para que ellos lo manejen. No solamente para esta parte sensorial, sino también para el fortalecimiento de toda esta región orofacial, ¿no? Súper importante hacer actividades donde ellos puedan explorar, donde puedan sentir diferentes masas, espuma de afeitar, ponerlo con diferentes texturas que los van estimulando, la arena, el pasto. Yo soy partidaria y soy fan de que los niños anden descalzos, ¿sí? En diferentes superficies, pasto, arena, tierra. Eso es súper importante porque en la planta de pie hay muchos canales receptores y normalmente los niños que estamos en el interior solemos tenerlos muy cubiertos, muy abrigados con las medias y estos canales receptores generalmente no se estimulan. Entonces, súper importante que en planta de pie pueda tener esa estimulación. Todo lo que sea texturas, todo lo que sea actividades de manipulación nos van a servir mucho con nuestros bebés porque esto es lo que les está abriendo un camino para ver cómo explorar el mundo, cómo sentirlo. Mira, está el frío, el contraste, está el duro, el blando, está el squishy, todo este tipo de texturas nos sirve mucho. Entonces yo trabajo mucho con ellos. Slime, trabajamos con masajes, también es súper importante el tema de los masajes en los bebés porque nos ayuda a estimular la musculatura. Entonces, hacerlo con diferentes texturas, bañarlo un día con estropajo, el otro día con esponjita, el otro día con toalla, cada día variarle la sensación que él está recibiendo a través de su cuerpo. Y no solamente suave mientras lo bañamos, sino con un movimiento vigoroso para ayudarle a activar la musculatura. Siempre ascendente, lo mismo cuando aplicamos la crema, lo mismo cuando estamos no solamente en su cuerpo, sino en su cara, nos va a servir muchísimo para estimular la parte sensorial. Llevarlo mucho a parque, tenerlo en movimiento, brindarle juegos y juguetes que le toque a él, tener desafíos motores. Entonces muchas veces les ponemos o pista de obstáculos donde él tiene que sortear esto y no estar cayendo, sino mirar y organizar su cuerpo por dónde lo voy a pasar para llegar al punto final, que es el abrazo de la mamá, bueno, algún estímulo importante para él a nivel emocional. Súper. Ahora pasemos un poco a cuáles son estos red flags o estas señales de alerta tan importantes para todos los oyentes que sepamos, porque a veces desconocemos mucho y sentimos que algo puede ser, entre comillas, natural y de pronto no es tan natural y sí es momento de consultar. Es importante, por ejemplo, mirar el control cefálico. Cuando un niño, es decir, el control de su cabeza, cuando un niño lo ponemos en diferentes posiciones y le cuesta sostener su cabeza, ahí es importante consultar. ¿Por qué? Porque lo que les decía, para el manejo, no solamente del primer proceso, que es el rolar, el sentarse, el gatear, necesitamos que el cuello tenga un buen control de la cabeza y no le permita estar todo el tiempo soportado. Otro es cuando más de los 9 meses y no gateamos, es importante empezar a estimular y llevar, pues obviamente, ciertas actividades que los van a motivar, pero también que el cuerpo sea favorecedor. Muchas veces la motivación está, la mamá lo motiva, tiene todo, pero el cuerpo, si no es facilitador, si es un cuerpo con un bajo tono muscular, si es un cuerpo que todavía no tiene la estabilidad, la fuerza, la coordinación, no va a poder realizarlo. Entonces, fíjense que necesitamos las dos áreas, la motivación, que es súper importante, que el niño quiera hacerlo, pero también que su cuerpo le permita realizar ese tipo de patrones, ¿cierto? Entonces, esa es una otra de las red flags que podemos ver, que también se demoren en caminar. Mi hijo, por ejemplo, se demoró en caminar, pero a los 18 meses la logró con mucha estimulación, pero a medida que ellos van teniendo estimulación, van logrando ese desarrollo que tanto estamos buscando. Entonces, por eso para mí es súper importante bajarlos del coche, bajarlos de los brazos y bajarlos de las sillas, ¿sí? Cuando el niño está contenido con una silla, con un coche o cargado constantemente, pues obviamente esto no va a ser tan gratificante y motivante
que estar alzado y transportado a diferentes partes. Entonces, pongámosles retos, dejémoslos en el piso, pidámosle que se desplace y motivémoslo a que lo haga. Diani, ahora algunos de los tips prácticos que sean con cosas que tengamos en la casa, cositas, actividades que podamos hacer, unos 3 tips prácticos para esas mamás que tienen bebés chiquiticos, que les pueden hacer, sí, que sea divertido, que sea también una forma para fortalecer el vínculo y fortalezca todo este desarrollo que es tan importante, el motor. Así como les decía, dejarlos en el piso, nosotros también tirarnos al piso con ellos, estar en el piso, rodar con ellos, ensuciarnos, dejarlos que exploren. Muchas veces están los conocidos nanas, papás o mamás de pañito, ¿no? Que todo el tiempo andan con un pañito limpiándoles, se ensució, lo limpiamos, es la mano, rápido, límpienlo, límpienlo. No, tenemos que dejarlo que esté sucio, que se explore, que se unte y nosotros mismos estar con ellos untándonos, tirados en el piso, esa parte, porque no solamente ayuda, sino que también ayuda para la parte de estimulación, sino que favorece un control postural porque es una posición contra gravedad. El estar acostado boca abajo implica que esta musculatura dorsal, lumbar, cervical esté más activa. Entonces, fíjate que si estamos ahí, le vamos a estimular, le vamos a ayudar, ubicar una hamaca, un columpio. ¿Y las bolas de pilates? Ese tipo de actividades también nos sirven mucho, donde tenemos la bola que normalmente hacemos pilates, lo acostamos boca abajo, le ponemos estímulos en el piso y empezamos a llevarlo para que él se mantenga. Entonces, fíjense que este tipo de actividades vamos a estimular. Entonces, por ejemplo, toca en estos cuenticos de sonidos, vas a tocar el elefante. Entonces, ahí cognitivamente lo estamos centrando a nivel atencional porque está siguiendo una instrucción, pero a la vez tiene que buscar mantenerse en esa posición y volvemos y retomamos a la posición inicial. Luego volvemos y trabajamos. Lo podemos hacer boca arriba y boca abajo en la bola de pilates. También lo podemos sentar y hacer diferentes movilizaciones. Ponemos las manos en la mitad de sus piernas y empezamos a rotarlo a la derecha, a la izquierda, hacia adelante, hacia atrás. Y esto él va haciendo algo que se llama las compensaciones, que le da estabilidad a su cuerpo. ¿Qué más? Todo lo que sean libros de sonidos. ¿Esto para qué nos estimula? Para empezar, vamos a caminar como un perro, vamos a caminar como un gato, vamos a caminar como un elefante. Entonces empezamos a hacer diferentes movimientos que vamos a caminar como un ratón. El ratón es chiquitico, camina despacito, ¿sí? El elefante es duro, entonces vamos haciendo movimientos fuertes. Todo este tipo de cosas le van a ayudar a los bebés a tener mayor control de su cuerpo y sensaciones que van recibiendo. Hay momentos duros, que es la fuerza de ratón, y hay momentos fuertes, que es la fuerza de elefante, ¿sí? Entonces, suave ratón, fuerte elefante. Y eso nos ayuda también a controlar el tema de la fuerza, de la resistencia muscular. Súper, yo también me acuerdo mucho cuando Aitana estaba más chiquita que me recomendabas todo lo que estabas mencionando de la espuma y de diferentes sí, materiales. Y también me acuerdo mucho de la gelatina, de ponerle jugueticos en gelatina para que ella los buscara, los explorara. Hay demasiadas cosas que uno puede hacer en casa, de verdad, con sus hijos para poder trabajar de una manera como muy tranquila este desarrollo y saber cuándo es momento o cuándo definitivamente el hijo va, digamos, en un proceso natural. El tiempo, ¿no? Sí. Muchas veces buscamos todo el día tenerlos en actividad. Entonces aquí llevamos, ponemos la estimulación, ahora la parte táctil, ahora el arroz, ahora la gelatina. No, vamos a buscar un espacio, yo siempre recomiendo que sea en la mañana y en la tarde, inicio de tarde, ¿sí? Para que ya después, cuando empieza, ya entra en calma, se va calmando, porque muchas veces el papá llega a las 8 de la noche a estimular al niño. Sí, no. No es el momento. Ya está en su ritual nocturno. Exacto, y no es el momento, empieza a tener ya, ay, pero es que me pega, pero es que claro, él está tratando de defenderse que no es el momento de hacerlo. Entonces, recomendación, hacerlo en las mañanas, después de almorzar, después de desayunar, cuando ya esté tranquilo, descansado, y en la tarde, después de un almuerzo, pasado media horita, 45 minutos, hacer ahí la estimulación. No usar las noches porque las noches son para relajar. Aquí la idea es estimular y la noche es para relajar. Mira que me pasa mucho con Aitana. Yo a veces siento que ella tiene bastante energía, pero por ejemplo, ella le encantaba saltar en mi cama y es algo que a mí me pone muy nerviosa porque siento que también se puede poner en riesgo, es una cama bastante alta, pero siento en ella la necesidad de ese movimiento en ciertos momentos del día o a veces, no siempre.
yo no sé si está bien y pues me parecía importante comentártelo como ponerle unas almohadas en el piso y que salte en el piso en vez de la cama. Yo creo que nosotros como papás a veces nos frustramos y nos bloqueamos un poco y es todo el tiempo, no te vas a caer, no te vas a caer, pero lo que ella nos está diciendo a su manera es, necesito moverme. Y yo creo que es algo que es súper importante porque como decimos, pues todos los niños tienen necesidades diferentes y eso no signifique, pues no significa nada más a lo que ella necesitaba en ese momento. Yo pongo mucho el ejemplo de cuando tú tienes sed, simplemente yo no te digo, no tengas sed, ¿sí? No, no tengas sed. No, yo te tengo que dar el vasito con agua para que tú te calmes y calmes tu sed. Lo mismo pasa con esta parte del movimiento. Quédate quieto. No te muevas, quédate quieto, pero yo no le estoy dando el movimiento, le estoy dando un reforzador verbal de quédate quieto, pero le di el vasito con agua, no, no se lo he dado. Entonces, es importante que el movimiento lo tengan porque lo necesitan. Cuando ellos lo reciben, poco a poco se van calmando, es como si tomaron el vasito de agua, va bajando, va bajando, va bajando, y ya llega un punto en que logran controlarse. Pero no solamente la regulación verbal es la que te va a ayudar. Quédate quieto, no te subas, bájate, te vas a pegar. Siempre es negativo, ¿sí? Porque, claro, esto es siempre, y normalmente nos pasa mucho con las abuelas, ¿no? ¡Ay, se va a caer! ¡Ay! Y le creamos unas inseguridades desde así no se haya subido, pero no, 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 bájenlo porque se va a caer. No, dejémoslo que lo explore, acompañémoslos a que reciban el movimiento y luego ya vamos a saber si le gusta o no. Entonces, muchas actividades de movimiento, el salto, el jalar, el empujar, el llevar, el transportar. Cosas de peso, ¿no? Exacto, todo eso nos va ayudando, entonces muchas veces, no, tú no lleves nada, no, claro, en el mercado ayúdame a llevar esta librita de arroz allá a la alacena y demás, nos sirve mucho. Otra de las cosas que pueden hacer es la saltada en la cama nos sirve, las sillas de la oficina, del escritorio que Que giran, tenemos, las le giratorias, encanta. hacerlo bilateral, ¿no? Entonces, si hacen, vamos a dar 10 vueltas y después 10 vueltas para el otro lado, 5 vueltas, pero todo lo que hagamos para la derecha lo tenemos que hacer para la izquierda. Eso sí, tenemos que tenerlo muy claro. Actividades que impliquen, por ejemplo, la guerra de almohadas, ¿sí? Es un juego muy divertido que normalmente no lo hacemos porque de pronto se nos va a lastimar y demás, pero esa es una información propioceptiva importante. Todo lo que tiene que ver con, muchas veces hacemos el burrito donde los envolvemos en una manta, ¿sí? Los envolvemos el tabaquito y después, ¡fum!, soltamos la manta y ellos ruedan, ruedan, ruedan y eso les fascina porque hay una información vestibular. Y propioceptiva. Hacemos otros ejercicios donde se enrolla, ¿sí? El niño como el tabaquito y luego empezamos a hacer diferentes pisadas. Entonces, pisaditas de elefante y hacemos en todo su cuerpo, ¿sí? Y vamos, arañitas, arañitas, y hacemos todo eso, se mueren de la risa porque están recibiendo información. Y a través de ese juego simbólico donde estamos haciendo diferentes estímulos, está recibiendo información de sus sistemas sensoriales. Y pensando un poco en mi experiencia personal con Aitana, pues Aitana digamos que no ha sido una niña tan expuesta a la grama como yo quisiera, pues por el clima, por muchos factores, ni a la arena. Entonces han sido temas que nosotros como papás nos hemos propuesto, vamos a llevarla más al parque, a que tenga más contacto. Ay, por ejemplo, en Santa Marta era feliz con la arena. Yo creo que cuando también hay que ponernos un poco en su posición, la arena acá a veces está mojada, o sea, Fría. ya son, exacto, ya son como muchos más estímulos, no solamente la textura, sino también si está frío, si está caliente. Yo creo que eso es importante, en qué punto, que sea la arena, que sea el pasto, en qué punto tú dirías de pronto sería bueno consultar a una terapeuta ocupacional con enfoque sensorial cuando definitivamente no tolere ningún tipo de textura. Sí, y han salido videos que uno ve los niños que se abren totalmente de piernas cuando uno los va a poner encima de alguna textura que el simple hecho de verla ya genera un Rechazo. rechazo y una aversión, ¿no? Entonces, inmediatamente suben las piernas, no les gustan y empiezan a gritar y sienten como una sensación de ahogo casi de ver esa textura. Entonces, súper importante ir poco a poco, no ponerlo, no, en estos procesos a nivel sensorial, la idea es invitar al niño, ¿sí? Yo no puedo imponerle, llevarle, tienes, no, poco a poco. Entonces uno le va poniendo la textura, lo vamos tocando muy suavemente, y después ya llega un punto en que terminan untados sus piernas, sus brazos, pero al principio no la querían ni ver.
Entonces ahora en el mercado uno consigue el slime, La arena, esa exacto, arena que es la espectacular. arena, que muchos los papás la detestan porque eso se vuelve un reguero en la casa, pero no importa, uno puede poner un plástico, puede poner un espacio donde ellos la puedan explorar. Tienen colores, tienen olores, el slime, tienen una cantidad de cosas, uno las encuentra aquí, no necesariamente tiene que traerlas, sino uno va a sitios como, digamos, los Tres Elefantes y tú consigues una cantidad de cosas que te van a ayudar para este tipo de estimulación. Y esto nos ayuda también a que invitarlos. Entonces uno lo va dejando poco a poco y ellos lo van mirando, se van acercando poco a poco y lo van explorando. Esto los va a llevar a que normalmente consultan también niños que llegan al jardín, no toleran el pegante, no toleran, por ejemplo, diferentes texturas de los papeles, van a trabajar una actividad en el jardín o en el colegio y son los bravos, los que están en la esquina, los profesores, pero ¿qué te pasa? Pero ven, la espuma a afeitar. Entonces, fíjense que desde ahí está la estimulación. ¿A qué estamos preparando a estos bebés para lo que se viene a nivel académico, cierto? O sea, no es solamente la hora, ya, nunca más, no, esto todo es una preparación para todo lo que se viene. Tiene que pegar papel, tiene que usar colbón, pega stick, tiene que usar diferentes Pintura, texturas, sí. exacto, pinturas y demás. Ahora, para terminar un poco, ¿qué pasa? Porque siento que es algo que pasa en general con muchas mamás y papás preocupados que dicen, mi hijo está pegando mucho o agarra muy fuerte a los otros niños. Creo que esto es un gran tema y que a veces incluso dicen, no es que mi hijo pega un montón. Y yo digo, bueno, empecemos un poco como a cambiar qué está pasando detrás para que él tenga esa necesidad. Entonces, eso sí me parece Sí, súper importante. he tenido últimamente muchas familias con esta motivo de consulta, donde papás, mamás, abuelos, nanas, casi al borde del llanto, dicen, no sabemos qué hacer. O sea, literal, tiene año y medio y nos pega a todos, llega a un sitio y le pega. Entonces, ¿qué Jalan pasa? pelo. Jalan el pelo, empujan a los demás niños y con los adultos también, que uno diría, pero tú eres el adulto, ¿cómo así que un niño de un año y medio te está pegando? Pero sí, es una vivencia, es algo que se está dando a nivel general. Bueno, no general, pero sí en algunas familias. Cuando entramos, y yo siempre les digo, esa es la punta del iceberg, ¿no? Que él está pegando es lo que vemos todo, de ahí abajo, de ahí para abajo, ¿qué es lo que está pasando? Porque muchas veces, no, es que no pegas, no pegas. Simplemente decirle no pegas, no pegas, hay que ver el trasfondo de qué es lo que está pasando, porque este chiquito está reaccionando de esa forma ante diferentes aproximaciones, ante diferentes movimientos y ante diferentes personas. Súper importante. Entonces, cuando entramos a mirar, bueno, ¿qué es lo que pasa? No, es que no se deja cortar las uñas, no lo puedo llevar a cortar el pelo porque esto es O gritos, el agüita en los ojos, en la bañarle el cara. pelo, echarle el bloqueador, aplicarle el bloqueador en su cara, todo este tipo de cosas, limpiarle las orejas, no quiere nada, no quiere que lo toquen, no quiere que nada. Entonces entramos a mirar qué es lo que está pasando, pero es por súper importante, entonces empezamos a evidenciar. Generalmente hay niños con una defensividad táctil. Entonces, y esto, sienten la proximidad de la persona, inmediatamente responde, o sienten la proximidad de un niño y sienten que esa proximidad es aversiva y tienden a evitarlo con el golpe, con el movimiento. Súper importante empezar a trabajar el tema de las texturas, que era lo que hablamos ahorita. Entonces ya empieza uno poco a poco. Yo he tenido varios casos de niños que cuando se les presenta en la evaluación, por ejemplo, la espuma a afeitar, inmediatamente no la toleran, salen corriendo cuando pueden correr y cuando no empiezan con gritos y demás. Y después, cuando ya empiezan a notar y a través de la invitación que uno le va dando y va generando como acercamientos o proximidad poco a poco, ya se dan cuenta que es delicioso y terminan untados de pies a cabeza, que es el ideal, o sea, que exploren, que jueguen, que se unten, es el ideal. Entonces, porque uno muchas veces siente que se me va a ensuciar la mesa, que la silla, que el Que la sofá, ropa. que la ropa, que mejor no se ensucie, que mejor quietico, quédate quietico, juiciosito. No, en este momento hay que dejarlos explorar con diferentes cosas. Entonces, súper importante mirar esta parte táctil, ¿sí? También muchas veces, y nos pasaba con uno de los niños, que
claro, en el momento que llegaba el papá lo subía muy fuerte, ¿sí? Y su sistema vestibular estaba todavía inmaduro. Entonces, para él, esa sorpresa de cogerlo y levantarlo al nivel, así sea al nivel de él o más arriba, hacía que generara una aversión importante al movimiento y terminaba pegándole al papá. Entonces, fíjate que no solamente la parte táctil o propioceptiva, sino también esa estabilidad que me da el piso, el suelo, tener mis pies sobre el piso, a que un momento a otro me levanten y me lleven a diferentes momentos o a diferentes espacios. Entonces, súper importante bajarse también al nivel de él, saludarlo, que te vea, que sepa que estás ahí y decirle, hijo, te voy a levantar, te voy a alzar para llevarte a tal lado, ¿sí? Y ahí él ya sabe a qué se va a exponer, súper importante. Dos, la estimulación táctil, que él vaya sintiendo que las texturas no son aversivas. Bueno, la máquina de afeitar o la máquina de cortar el pelo o la lima o el corta uñas no es para hacerle daño, sino poco a poco uno va estimulando. Y cuando él ya siente esa estimulación de toda la parte distal de sus manos y vamos aproximándonos a la línea media del cuerpo, nos va a ayudar bastante a que tenga mejores respuestas. Entonces, todo es a través de la estimulación, de la invitación y la aproximación con invitación directa a que lo haga. Eso con imposición ellos no funcionan y van a generar respuestas aversivas o no adaptativas a lo que le estamos buscando. No, Midiani, yo creo que nos quedó todo súper claro. De verdad, ha sido un placer tenerte en este espacio para poderle aclarar a muchas familias en qué momento, qué podemos hacer desde casa, que yo creo que es algo súper importante, porque pues si se trabaja esto desde casa, muchos niños también pues no tendrían de pronto otras cosas más adelante, o en qué momento definitivamente es necesario e importante consultar a un terapeuta ocupacional y también plantearlo como algo natural, como algo que a veces necesitamos todos en un momento dado de la vida y luego, como todo, es esa inmadurez que de pronto presentan en cierta área, la superan y perfecto. Entonces yo sí creo que todo de manera oportuna es fundamental. Mil gracias por haber venido, por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti, Juli, por invitarme. Igual para todos es importante entender que cuando uno busca de pronto una ayuda, una estimulación, sea de la parte emocional, sea de la parte sensorial, cognitiva y demás, muchas veces cuando hay huequitos o como vacíos, es importante ir poco a poco llenarlo para que todo el peso que va llegando a nivel cognitivo, emocional, sensorial y demás tenga una buena base, ¿no? Entonces, estas etapas son espectaculares. Yo siempre le digo a las mamás, esta es la mejor etapa porque son esponjas, están absorbiendo absolutamente todo. Entonces, lo más importante que le estamos creando son esas bases fuertes, esas bases que tengan un buen soporte para que más adelante en la etapa escolar, en la parte social, en la parte cognitiva, tenga herramientas para poder Seguir usarlas en el construyendo. momento adecuado. Entonces, muchas gracias a ti por la invitación, quedo muy, muy agradecida porque realmente es un espacio muy lindo para poder transmitir cierta información. Es cortico el espacio o el tiempo, pero muy productivo.